En Génesis 11, conocemos lo que se considera el primer rascacielos jamás construido, o al menos el intento de construirlo. Esta torre estaba destinada a alcanzar los cielos para que uno pudiera ascender y comunicarse directamente con Dios mismo. Pero esto era más que simplemente un puente para conectar al hombre con su Creador. Era un punto de referencia para que cada hombre pudiera determinar dónde pertenecía. Una especie de centro, si se quiere, para que cada hombre pudiera encontrar su camino de regreso y evitar ser dispersado por toda la tierra. Se llegaría a conocer como la Torre de Babel, y lamentablemente para aquellos que la construían, dispersarse es exactamente lo que les sucedería. Aquí te contamos todo. Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Todo comienza con los descendientes de Noé, quienes vivían en la antigua región de Mesopotamia, en Babilonia, donde llegaron a establecerse en una tierra conocida como Sina. La Biblia nos cuenta que estos hombres, y toda la tierra en general, hablaban un solo idioma entendido por todos. Después de viajar lejos desde el este, llegaron a habitar en Sina. Sin embargo, aquellos que se establecieron en Sina no estaban satisfechos con simplemente residir en esas tierras áridas. Su población estaba creciendo y la gente deseaba establecer un símbolo que demostrara la grandeza de su nación. ¿Y qué mejor símbolo podía tener una nación que una torre que pudiera llegar a los cielos? Pero obviamente, los cielos no estaban destinados para el hombre, a menos que Dios lo decretara. Los babilonios parecían tomar las riendas del asunto y decidieron construir esta torre de todos modos. Decían, vamos, hagamos ladrillos y construyámoslo bien. Vamos a crear una ciudad y una torre cuya cúspide alcance los cielos. Hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por toda la faz de la tierra. Basándonos solo en el texto, es difícil ver a los babilonios desafiando a Dios aquí. Dios no les dijo que no podían construir la torre para visitar sus cielos, ni parece ser su intención primordial. Su objetivo principal era construir un símbolo del que pudieran estar orgullosos, una estructura que demostrara su capacidad para construir, su creatividad y recursividad. Esta sería una base, un lugar desde el cual los babilonios podrían mirar hacia arriba para recordarse dónde estaban y evitar perderse. Las intenciones de los babilonios parecen ser benignas, aunque se argumenta que su deseo de alcanzar el cielo era un pecado en sí mismo, ya que demostraban arrogancia y creían que podían llegar al cielo sin el permiso de Dios. Evidentemente, la Biblia está de acuerdo con esto, ya que se nos dice que el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían construido. El Señor dijo, en verdad, el pueblo es uno solo, y todos hablan un solo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos allá, y confundamos su lenguaje para que no entiendan el discurso del otro. Aquí, Dios reconoce que los babilonios son un grupo unido, pero esto, a su vez, jugará en su contra, o será un obstáculo en el gran esquema de las cosas. Se da cuenta de que nada de lo que sueñen será imposible, lo que implica que su deseo de construir un templo para llegar a los cielos es verdaderamente posible, y que esta sería la primera de muchas construcciones que lo molestarían. Ahora, su nombre es Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí el Señor los dispersó por toda la faz de la tierra. Aquí empezamos a ver que la historia tiene como objetivo explicar por qué el mundo y todas sus personas hablan diferentes idiomas. La Biblia luego nos dice que la torre llegaría a ser conocida como Babel, que se cree que proviene del término hebreo Balan, que significa mezclar o confundir. Sin embargo, el origen exacto del término Babel no ha sido completamente confirmado. Y es que hay un tema constante en esta historia, como la competencia a menudo no expresada entre el hombre y el Creador, o al menos la ambición del hombre. Esta última se destaca verdaderamente en esta historia,
ya que desean estar cara a cara con Dios, literalmente construyendo estas estructuras para alcanzar su nivel. Ahora, la interpretación judía del siglo I sobre la Torre de Babel afirma que el tirano Nimrod, el rey de la tierra de Sinar, fue el hombre que encargó la construcción de la torre y que, de hecho, se hizo como un acto de desafío contra Dios. Esta idea fue reconocida especialmente por el historiador Flavio Josefo en sus Antigüedades de los Judíos, donde afirma que fue Nimrod quien construyó la torre para apartar a la gente de Dios. También señala que la razón por la cual Dios no destruyó al pueblo por su desafío fue porque ya había enviado el diluvio, y si eso no fue suficiente para que el hombre viera el error de sus caminos, entonces nada de la espada lo haría. Por lo tanto, Dios buscó confundir al hombre cambiando su lenguaje. Curiosamente, la historia de la Torre de Babel no es única en la Biblia. Se ha contado de diversas maneras en antiguas historias sumerias y en varias otras tradiciones antiguas de todo el mundo. La idea central es la misma. Un grupo de personas parece construir una torre o alguna forma de construcción, solo para que su lenguaje se vea interrumpido o alterado, de modo que no puedan comunicarse efectivamente para terminar lo que comenzaron. Incluso existe un mito sobre el legendario rey Enmerkar de Uruk, que afirma que construyó lo que se conoce como un sigurat, una especie de estructura masiva conocida en la antigua Mesopotamia. Orgulloso de su creación, Enmerkar exigía tributos en forma de metales preciosos de la gente de Arata. También se le ve rezando al dios Enki para perturbar la lingüística de ciertas regiones. Otra historia que implica un sigurat, posiblemente inspiración para la historia de la Torre de Babel, es un sigurat particular conocido como Etemenanki, el templo de la fundación del cielo y la tierra, dedicado a Marduk en la ciudad de Babilonia. Marduk, por supuesto, siendo el dios de los babilonios. Esta estructura fue destruida en el 689 a.C. por el imperio neo-asirio, pero gobernantes posteriores, notablemente Nabucodonosor II, intentaron reconstruirla. Supuestamente, la original nunca se completó y le faltaba el techo, convirtiéndose en un proyecto abandonado, comprometiendo su integridad estructural. Sin embargo, el proyecto de Nabucodonosor II también tuvo un destino desafortunado, ya que fue reducido a ruinas por Alejandro Magno en el 331 a.C., quien quería reconstruirlo desde cero. Cuando murió, estos planes también fueron abandonados. Incluso en el Libro de los Jubileos, una antigua obra religiosa judía, se presenta un relato detallado de la torre. Se nos informa sobre los materiales exactos utilizados en su construcción, cuánto tiempo llevó y también cuán alta era, aunque esto a menudo es objeto de disputa. El texto dice: «Y comenzaron a construir, y en la cuarta semana hicieron ladrillos con fuego, y los ladrillos les sirvieron como piedra, y el barro con el que los cementaron fue asfalto, que sale del mar y de las fuentes de agua en la tierra de Sinar, y lo construyeron durante 43 años. Cuando estaban construyéndola, su anchura era de 203 ladrillos, y la altura de un ladrillo era la tercera parte de uno. Su altura ascendía a 5.433 cúbitos y 2 palmos, y la extensión de una pared era de 13 estados y de los otros 30 estados. Por otro lado, en el judaísmo, hay varios midrash que detallan la Torre de Babel, pero uno especialmente vívido se conoce como la generación de la sucesión. Se nos dice que las personas que construían el templo estaban descontentas con Dios y creían que era injusto que Él gobernara el mundo superior, mientras que a ellos se les consideraba para gobernar el inferior. Como acto de desafío y para mostrar su insatisfacción, construyeron la torre con la intención de colocar una estatua en la cima. Esta sería una figura sosteniendo una espada hacia los cielos. Esto pretendía mostrar que no le temían a Dios y que estaban dispuestos a enfrentarse a Él si fuera necesario. En el Islam, la Torre de Babel presuntamente no aparece en el Corán, pero hay similitudes con otras historias. Una en particular es cuando un faraón le pide al hechicero Hamán
quien era el sumo sacerdote, que construya una torre para enfrentarse a Alá. Esto ocurre porque Alá había ordenado a Moisés que fuera a visitar al faraón en Egipto y lo invitara al monoteísmo, abandonando a sus antiguos dioses. Moisés también intentó detener al faraón de atormentar a los israelitas, pero el faraón no escuchó ninguna de sus peticiones y consideró a Moisés y su Dios como hechiceros y chamanes. Indignado por la solicitud de Moisés, el faraón ordenó a Amán que le construyera una torre para condenar a Alá frente a su rostro, pero en realidad nunca llegó tan lejos, ya que tanto Hamán como el faraón se ahogaron en el Mar Rojo. Ibn Mencer, un lexicógrafo árabe del siglo XIII, escribió La lección al-árabe en 1290, uno de los diccionarios árabes más completos. Presenta una historia sobre una llanura conocida como Babel. Aunque esta área de Babel no se especifica como estando en Sinar, esa no es la única omisión significativa. Tampoco hay una torre de la que hablar. En cambio, la humanidad parece congregarse en esta área en particular, y Dios les otorga lenguajes individuales, no como castigo, sino quizás para asegurarse de que se separaran y tomaran caminos diferentes. En la historia de los profetas y reyes, una crónica histórica árabe escrita por el teólogo Al-Tabari, se nos dice que había, de hecho, una torre presente en esta tierra y que Nimrod nuevamente fue responsable de su creación. Sin embargo, en esta versión, Alá destruye la estructura primero antes de proceder a dividir a la humanidad otorgándoles 72 lenguajes diferentes. Otra idea presentada por el historiador del siglo XIII Abu al-Fida nos dice que Eba, el nieto de Noé, tuvo permiso de conservar la lengua original de la gente, ya que fue el único que no participó en la construcción de la torre. Aunque hay muchas variaciones de la Torre de Babel, o de una torre en general que parece coincidir con el establecimiento del lenguaje, todas terminan contando, de manera similar, la misma historia. La premisa está presente en las tres principales religiones y también tiene sus raíces en la religión y la cultura antiguas, como hemos visto en los textos sumerios y en cuentos folclóricos. Pero tal vez haya algo que me haya perdido sobre la Torre de Babel, o algo que te gustaría agregar. Coméntame, ¿sabías sobre la historia de la Torre de Babel y los descendientes de Noé? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en un próximo video, y que Dios te bendiga.